Hay que realmente amar ese uniforme para llevarlo. Porque ese uniforme significa compromiso. Significa mucho sacrificio. Somos la nueva policía de Honduras, la reserva moral de este país. He aprendido muchas cosas de mi padre. Mi padre es policía de tránsito y ha permanecido en la institución 26 años. Buenas noches, varón. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Puede permitir su licencia de documento de vehículo, por favor? De verdad, mi padre es un ejemplo para mí. Bueno, que tenga buen viaje, que le vaya muy bien. Yo quiero llevar la carrera de policía con el mismo respeto que la llevó mi padre. Posición de polichilenos, muévase. ¡Ya! Para 10, de 4 tiempos, comenzar. Tomar jóvenes y convertirlos en policías o nombrarlos como policías sin la formación adecuada, evidentemente es una amenaza, es un riesgo. Y penosamente nuestra policía sufrió esos procesos. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2. La reforma policial se fundamenta precisamente en la transformación cultural de la policía. Crear o formar un profesional de policía, para tal efecto habrá que iniciar desde la base. ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! La reforma tiene una piedra angular y es la transformación del sistema educativo en la policía. ¡Abajo, arriba! ¡5! ¡Abajo, arriba! El perfil de ingreso del estudiante del ITP en la actualidad es un perfil totalmente diferente al que se tenía anteriormente. Anteriormente el estudiante únicamente tenía que tener sexto grado, que es educación primaria, pero en la actualidad el estudiante que ingresa al ITP es un estudiante que ha cursado su ciclo de formación media. Antes se manejaba un periodo de formación únicamente de 3 meses. Formalmente ese era el periodo de formación. En la actualidad el periodo de formación de los estudiantes del ITP es de 11 meses. Nuestro país adoptó precisamente un modelo de policía comunitaria en el afán de poder acercar a la institución policial con la sociedad. Pasamos de programas de policía comunitaria a convertirnos en una policía comunitaria. Bien. ¿Y cómo ha estado con su familia? No, pues. Al alumno se le desarrollan las competencias que él va a ir a desarrollar como futuro policía. Que es un policía que está formado en derechos humanos, es un policía que sabe resolver conflictos, un policía más cercano, un policía más humano. ¡Atención! Un policía que, lejos de solo combatir el delito, porque también es parte de su desarrollo, también viene a prevenirlo. Que es aquí donde tenemos un policía que viene de la comunidad, que es parte de la comunidad y se va a ir a desarrollar dentro de la comunidad. El proceso de reforma involucra también la mejora en las instalaciones y en el clima laboral, precisamente por un tema de dignificación. Busca no solamente exigirle, sino que también plantearnos metas de un mejor recurso humano, con mejores condiciones y con mayor disposición de servicio. ¿Compraron lo que tenemos que comprar? No porque nosotros portemos un uniforme es que nos sentimos que somos los dueños del mundo, no. Detrás de esa arma estamos personas también. Tan rico, perdón, papi. ¿Verdad? Tan rico, pa. No, si queremos decir. Izquierda. Media. ¡Cuál! ¿Cómo está la moral? Tener mujeres dentro de las filas policiales también nos garantiza un grado más de confiabilidad y sobre todo de honorabilidad. ¡Policía!
Inclusive hemos notado no solamente el incremento en la cantidad de jóvenes que quieren formar parte de la institución, sino que también en la cantidad de jóvenes, pero mujeres. Tenerte a mi lado. El entrenamiento como tigre no es nada fácil. Cuando me toca hacer tareas extremas, en lo que pienso es en mi hermano. A él le quitaron la vida, lo mataron. Cuando tenía 9 años, mi madre falleció. El rol de mi madre lo cumplió mi padre. Él jugaba con nosotros. Mi papi nos cocinaba, nos peinaba. Y aunque mi padre ha hecho todo por nosotros, pero ese hueco nunca lo ha llenado nadie. El día de mi graduación me sentí muy alegre y muy satisfecha. Cuando me cambiaron las caponas, se lo dediqué a mi padre por todo lo que nos había hecho, agradecimiento a él. La policía le cambia la vida a uno y dentro de la institución me formaron el carácter. En la institución me enseñaron a respetar y eso es lo que haré. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de formar los futuros policías del país, conscientes del momento histórico además que vive la institución policial y que vive el país. Hoy por hoy estamos convencidos que estamos formando al mejor policía de la historia de la institución policial.